La arquitectura romana era el símbolo viviente de la influencia que éste ejercía sobre el resto del mundo. La obra más visionaria de la construcción romana sigue siendo todo un punto de referencia dentro de la arquitectura mundial. El Panteón, un templo dedicado a todos los dioses, se construyó bajo órdenes del emperador Adriano en el año 125 después de Cristo. El Panteón es la construcción romana que mejor ha sobrevivido y está considerado entre los mayores logros arquitectónicos de la historia. Su rasgo más característico es el ojo, una abertura redonda de 10 metros de anchura abierta al cielo. Su bóveda, con sus 47 metros de longitud, supuso todo un atrevimiento para la época, ya que se trataba del mayor domo construido hasta entonces sin ningún refuerzo de hormigón. Nos gustaría saber más sobre la función que cumplía el Panteón. La palabra Panteón simplemente significa templo a todos los dioses. Sabemos que era el lugar donde Adriano tenía su corte. Nos imaginamos que en su interior habría estatuas de todos los dioses del Olimpo, pero aún no sabemos con certeza para qué servía exactamente. El Panteón se convirtió en una obsesión para el emperador Adriano. Estaba tan fascinado por la arquitectura que era capaz de trazar sus propios planos y heliografías. Su villa privada se construyó siguiendo esquemas egipcios. Todos los emperadores sentían pasión por la arquitectura, pero la diferencia entre estos y Adriano es que Adriano, a su manera, también era arquitecto y, según algunas fuentes, diseñó personalmente algunas de las construcciones de su residencia privada. Se desconoce el nombre del arquitecto que diseñó el Panteón. Algunos historiadores creen que se trata de Apolodoro, pero nadie es capaz de demostrar con certeza la autoría de la construcción. La fachada del Panteón estaba diseñada para mostrar el poder que Roma ejercía sobre el resto del mundo. El pórtico griego se apoyaba sobre 16 exquisitas columnas. Las columnas estaban construidas de granito egipcio, traído desde miles de kilómetros de distancia en Asuán, Egipto. Las vigas transversales que tienen por encima estaban en un principio revestidas de bronce. Desde aquí, dos enormes puertas de bronce de 21 metros de altura se abrían para dar paso a una enorme zona circular, la mitad de grande que un campo de fútbol. El interior del Panteón es un lugar fantástico. La bóveda es sencillamente impresionante. Es el doble de grande que cualquier otra que la precediera. Estamos hablando de 44 metros de longitud. Es un lugar dotado de una tremenda cualidad espacial. El Panteón es uno de los edificios más famosos del mundo. Es uno de los mejor conservados, pero aún así sigue siendo de lo más enigmático. Seguimos sin saber cómo se llamaba originalmente y tampoco sabemos para qué se utilizaba. El Panteón fusionaba estilos clásicos y modernos. No tenía ningún tipo de precedente arquitectónico. El espacio interior carecía de apoyos, algo jamás visto hasta entonces en el diseño de un templo. Y su domo es la culminación del arte de la ingeniería romana. El Panteón no fue el primer domo de la arquitectura romana. Ya se habían visto en las termas, por ejemplo. Pero el Panteón cubría un espacio mucho mayor que el de cualquier otra estructura antigua. Una hazaña que no sería superada hasta la llegada del Renacimiento. La construcción del domo del Panteón fue el mayor reto técnico que emprendieron los romanos. Era el doble de grande que cualquier otro domo. Y el mayor problema a la hora de construir cualquier domo es prevenir que éste se colapse bajo su propio peso. Son estructuras que siempre empujan hacia abajo y tienden a caerse por la parte del medio. Los romanos resolvieron esto de dos maneras. En primer lugar, construyeron un domo tremendamente grueso. Y adicionalmente, para impedir que éste se desplazara hacia afuera y hacia abajo, lo construyeron apoyado sobre una serie de contrafuertes adosados a un anillo sólido, dispuesto alrededor de la base del propio domo. Una solución sencillamente brillante. El arquitecto sabía que solo se necesitarían 8 pilares para aguantar el peso de la enorme semiesfera. Estos tendrían que ser especialmente fuertes y se construyeron con un grosor de 6 metros y medio. Pero para reducir su peso total estaban ahuecados en su interior. El domo en sí es una estructura de lo más futurista. Había sido diseñada para obtener el mínimo peso y ejercer la mínima presión hacia abajo. El domo tiene una serie de características muy sofisticadas y para su construcción se utilizaron 5 tipos de cemento distintos.
El secreto del hormigón romano era una sustancia conocida como polchalana, una especie de ceniza volcánica que, al solidificarse, se quedaba tan dura como la piedra. Fue un material revolucionario. Estos avances permitían que el aspecto estético del edificio no estuviera dictado por la solidez estructural del mismo, cuando, anteriormente, siempre había ocurrido lo contrario. El domo fue construido con exquisitas proporciones, ya que medía exactamente la mitad que el resto del edificio. Los constructores utilizaron hormigón duro y bloques de toba para el primer nivel. El siguiente estaba construido con ladrillos de toba más ligeros que los del primer nivel. El primer anillo del domo estaba construido con hormigón, pero según se iba elevando, el grosor del hormigón se volvía más fino y se le añadían aún más bloques de toba. La parte superior era la más ligera y estaba construida con piedra pómez. Sin estas reducciones de peso, las tensiones internas del domo se hubieran visto aumentadas hasta un 80%. Oculto dentro de las paredes había un complejo sistema de arcos diseñados para reducir el peso y dirigir la presión hacia abajo, hacia los pilares de apoyo. Y para reducir aún más el peso del domo, el arquitecto cortó grandes paneles del mismo. Esta última adición, además de servir un propósito estructural, también cumplía una función estética. Estas perforaciones del domo estaban doradas, y todo esto tendría el aspecto de una gran bóveda de oro. El domo se construyó utilizando un esqueleto independiente de madera. Este esqueleto determinó la forma de las perforaciones y los moldes. Y por encima de todo estaba el ojo, una apertura circular de 10 metros de diámetro que abría una ventana a los cielos. Se trataba de una adición muy ingeniosa, ya que ayudaba a restar presión en la parte más frágil del diseño, y ha sido clave para la supervivencia de la construcción. El nombre del arquitecto responsable del revolucionario diseño del Panteón aún sigue siendo un misterio. No sabemos si fue Apolodoro o el propio emperador. El historiador Casio Dio cuenta una historia sobre Apolodoro y Adriano. En esta historia, Adriano le mostraba algunos de sus diseños a Apolodoro, quien los criticó despiadadamente y, según Dio, Adriano ordenó que lo ejecutaran. Si la historia es cierta, Apolodoro jamás pudo contemplar el fin de la construcción del Panteón. Pero el enigma más misterioso del Panteón no es el nombre de su arquitecto o las características especiales de su domo, sino su fachada. La altura de las columnas sigue una lógica misteriosa. El pórtico parece ser demasiado corto. Una de las razones por la que esto pueda ser axial es porque Adriano quería que las columnas se construyeran de granito egipcio. Se trataba de un material muy caro de extraer y transportar hasta Roma, pero que dotaría al conjunto de una exquisitez incomparable. Las columnas necesitaban medir 16 metros, pero para tallar semejante proporción se necesitaría demasiado tiempo, un tiempo que el impaciente Adriano no estaba dispuesto a conceder, pero tampoco podía comprometer la grandiosidad de su construcción utilizando simple mármol. Finalmente, parece ser que Adriano rompió las leyes de la proporción para instalar columnas de granito de 14 metros de altura. Puede que el diseño de su fachada sea un enigma para nosotros, pero el Panteón sigue siendo un referente inamovible dentro de la historia de la arquitectura.